Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jair Sebastián de la Cruz Espinosa y vamos a continuar con el tercer video del sistema arterial del miembro superior. Corresponde a la arteria axilar. En este video no vamos a hacer las relaciones de la arteria axilar, simplemente vamos a hacer mención de los ramos colaterales de esta arteria. Bien, habíamos comentado, primeramente, acá está el escaneo anterior, se me olvidó quitarlo, pero así se va. Los ramos colaterales que me va a proporcionar la arteria axilar van a estar divididos en las porciones en donde pase como trayecto la arteria axilar. Recordando que la arteria axilar nace en el borde inferior de la clavícula en donde la arteria pasa de ser, deja de ser subclavia para convertirse en arteria axilar, que su comienzo marca desde el borde inferior y la entrada a la fosa axilar, desde el borde inferior clavicular y la entrada a la fosa axilar, en todo su trayecto em, recorre la porción axilar y termina en el borde inferior del pectoral mayor. Es la arteria axilar aquí donde va a marcar su terminación para continuarse como arteria humeral, que ya la estaremos viendo en el video que sigue. La arteria axilar entonces, al igual que la arteria subclavia, está dividida en tres segmentos en relación con el músculo pectoral menor. La arteria sí entonces tiene relación hacia atrás con los fascículos del plexo braquial, hacia el lateral con el fascículo lateral, posterior con el fascículo posterior y medial y hacia adelante con el fascículo medial. La sigue la vena axilar, que es anterior a ella, y pasa por detrás, la arteria axilar, detrás del pectoral menor. Y en su trayecto, a nivel de la base de la fosa axilar, está encontrada por debajo del borde inferior del pectoral mayor, en donde va a marcar su terminación. Es así entonces que el pectoral menor es el músculo que va a dividir a la arteria axilar en sus tres segmentos. Un primer segmento corto entre la clavícula y el pectoral menor, que es la porción eh, prepectoral o primera porción. La segunda porción, que es eh, la porción pectoral, y la tercera porción o porción postpectoral, recordando que está en relación al pectoral menor. Los ramos colaterales entonces aquí de la arteria axilar nacen en los tres segmentos, en el primer segmento, en el segundo segmento y en el tercer segmento, a diferencia de la arteria subclavia, que todos los ramos colaterales pertenecían al primer segmento, es decir, de ahí salían. Los ramos colaterales que vamos a empezar a ver va a ser desde el tercer segmento hacia el primero. Entonces, los ramos colaterales de la tercera porción de la arteria axilar son los siguientes. Tenemos primeramente a la arteria circunfleja humeral posterior, que van a ser de la cara posterior de la arteria axilar, siguen su trayecto en la base de la fosa axilar y va a penetrar por los espacios axilares. Penetra por el espacio axilar lateral acompañada del nervio axilar o circunflejo. Una vez que haya penetrado y pasado por este espacio axilar, va a rodear posteriormente al cuello quirúrgico humeral y se va a anastomosar con la siguiente rama que también pertenece a la tercera porción, que es la arteria circunfleja humeral anterior, que nace de la cara anterior de la arteria axilar, rodea también por delante al cuello quirúrgico y se termina anastomosando con la circunfleja humeral posterior, para formar así el circuito arterial circunflejo humeral posterior,
y anterior. Otra de las ramas que me va a proporcionar la tercera porción es la arteria subescapular, arteria de corto trayecto que está en relación tanto con el nervio radial como con el nervio axilar y el nervio radial nervio radial y axilar, y de esta manera la arteria subescapular en un corto trayecto nace de la cara anterior de la arteria axilar, sigue un trayecto hacia atrás y llega al músculo subescapular al cual lo va a irrigar. La arteria subescapular me va a estar dividiéndose en dos ramos terminales de dicha arteria, que son el primer ramo, que pertenece a la arteria circunfleja humeral posterior, que la vemos aquí, que es pequeñísima. La arteria circunfleja humeral posterior atraviesa el triángulo de Belpo, es decir, el espacio axilar interno o espacio axilar medial, y aparece por detrás en la región de la escápula. Vemos una vista dorsal de la región escapular, en donde esto es lateral, esto es superior, acá es medial, esto es inferior. Escápula supraespinoso, infraespinoso, redondo, redondo menor, redondo mayor. Acá estaría la porción larga del tríceps braquial y la cabeza lateral del tríceps braquial. De esta manera, así tenemos aquí el espacio axilar medial en donde está llegando esta arteria, que es la arteria circunfleja escapular posterior, que se dirige a irrigar al músculo infraespinoso. Pero habíamos dicho en el video de arteria subclavia que a nivel del borde medial de la escápula posteriormente, el ramo profundo de la arteria cervical transversa, que se conocía como la arteria dorsal de la escápula, venía hacia abajo y medialmente hasta llegar al ángulo inferior de la escápula, en donde se iban a astomosar con la arteria circunfleja escapular posterior, un ramo que va a dar la arteria circunfleja. Acá llega otra arteria, que es la arteria supraescapular, que está pasando por arriba del ligamento de la escotadura escapular, porque en la escotadura escapular está pasando el nervio supraescapular, llega a la región del infraespinoso, le proporciona irrigación al supra y al infraespinoso y también termina anastomosándose con la circunfleja humeral posterior. Aquí está la anastomosis entre la circunfleja humeral posterior y la arteria supraescapular, y acá la anastomosis con la circunfleja humeral posterior con la arteria dorsal de la escápula, rama de la arteria cervical transversa, que es rama de la subclavia. Bien, y así van a formar el circuito periescapular posterior, el circuito escapular que está bien irrigado esta zona, ya sea por la subclavia o por la circunfleja humeral posterior, rama de la arteria axilar. Bien, es todo de la arteria circunfleja escapular posterior, y me va a dar otra rama terminal que es la arteria tóraco-dorsal. La arteria tóraco-dorsal, que nace de la parte posterior de la arteria subescapular, sigue el trayecto entre el dorsal ancho hacia atrás y el músculo serrato anterior adelante y medialmente, y les va a proporcionar irrigación a estos músculos. Se pierde entre el dorsal ancho y el serrato anterior y los va a irrigar a estos dos. Y de todo ello, la tercera porción es todo. Pasamos a la segunda porción, es decir, la porción que se encuentra por detrás del músculo pectoral menor, y la única arteria que va a salir de esta segunda porción es la arteria torácica lateral o mamaria externa. Acá ponemos a la mama porque habíamos visto en el video anterior de arteria subclavia que el tercio medio
de la mama internamente estaba irrigada por la mamaria interna. El medio interno, es decir, la mitad hacia medial irrigada por la mamaria interna. El medio externo, es decir, de la mitad hacia afuera, para que me entiendan, está irrigada por la arteria torácica lateral o mamaria externa. Acá viene la mamaria externa naciendo en la cara anterior de esta arteria que es la axilar, nace por la cara anterior y se encuentra ubicada por detrás del pectoral menor y por delante pasando del serrato anterior. Me proporciona ramas intercostales y también proporciona ramas para la mitad externa de la mama. La mitad interna es de la arteria mamaria interna. Bien, eso es la segunda porción. Y la última porción, la primera porción, corresponde a dos arterias ya para terminar este video. La primera arteria es la arteria tóraco-acromial, que nace también de la cara anterior de la arteria axilar. La arteria tóraco-acromial me proporciona las siguientes ramas. Ramos pectorales, una rama pectoral para el pectoral menor. Esta rama tóraco-acromial atraviesa la fascia clavipectoral, es decir, la perfora para hacerse superficial a esta fascia y me proporciona el otro ramo pectoral que es para el pectoral mayor. Así, la arteria tóraco-acromial se dirige en sentido lateral y hacia afuera y arriba para llegar a dar una rama que me proporciona para el acromion de la escápula. Y otra rama que surge de la arteria tóraco-acromial que viaja en su trayecto por el surco deltopectoral para irse a la región deltoidea a la cual le proporciona su irrigación, que es la rama deltoidea. Rama acromial hacia el acromion escapular y la rama deltoidea que sigue el surco deltopectoral. Y las ramas pectorales. La siguiente y última arteria es la arteria torácica superior, que me proporciona ramos pectorales tanto para el pectoral menor como el pectoral mayor. Y acá estaría el borde inferior del pectoral mayor, que es donde se va a dar la terminación de dicha arteria, de la arteria axilar, para dar el inicio a la arteria humeral. Y bueno, el sistema arterial, el sistema arterial axilar está conformada por estas tres arterias. Dele un repaso, repasen a la circunfleja humeral posterior, a la circunfleja humeral anterior, a la subescapular y las de la segunda porción. La arteria torácico lateral, que es la mamaria externa y que proporciona irrigación a la mitad externa de la mama y la mitad interna de la mama es de la torácica interna o mamaria interna. Y de la primera porción, pues la arteria tóraco-acromial, ramos pectorales, aquí el ramo pectoral al pectoral menor, el ramo pectoral para el pectoral mayor, atravesando la fascia clavipectoral y se divide en dos ramas, la acromial y la deltoidea. Y la torácica superior, que se va a dividir en los ramos pectorales para el pectoral menor y para el pectoral mayor. Y es todo en relación a esta arteria axilar. Nos vemos en el siguiente video. Pasen por mi blog, no sean gachos. Ahí los están esperando los demás videos y no me dejen solo mi blog. Nos vemos en el siguiente video entonces. Muchas gracias
Que Dios me los bendiga y nos vemos en el video de arteria humeral. Hasta la próxima.